relacionado a asuntos relacionados con derechos reales o con propiedades, donde necesita una cláusula especial para que pueda enajenar, hipotecar, gravar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mandato justamente que les voy a mandar es, vamos a ver, es un mandato general con cláusula especial y judicial con representación. Aquí entendemos que puede haber judicial. ¿Cuándo vamos a utilizar un mandato judicial o para qué sirve un mandato judicial? Licenciado, cuando tenga que aclarar algún asunto específico con la ley. Exactamente, con los órganos jurisdiccionales para que se oiga más bonito. Excelente, ahí estamos. ¿Quiénes pueden ejercer en un mandato judicial? ¿Podrá Juan Pérez, que no es abogado? ¿O tendrá que ser específicamente abogado? ¿Qué cree? Específicamente abogado. No, no necesariamente tiene que ser abogado. Puede también comparecer por medio de un mandato judicial el pariente consanguíneo, lo dijo ayer Maco, justamente, o lo dijo estimado Juan. Exactamente, en primer grado. José Gabriel, excelente. Bueno, ya también, por cierto, ya están las notas de su mayoría. Ahí están. Se dan cuenta que pues, las notas reflejan a la gran mayoría, pues fue bastante bien. Ojo, y paréntesis. Hay gente de que no le fue tan bien. Hay gente de que evidencia, no fui pura lata, pero evidencia que copió o que lo descargó una definición que ni siquiera entendió a qué se refería. Se los vuelvo a repetir y por última vez. ¿Quieren jugar a esa forma? En la forma virtual lo permite, pero las consecuencias se van a reflejar cuando ustedes ejerzan su profesión. El que no quiere aprender, después dice, lo aprendo después, y después tal vez ya no tienen tiempo y nunca lo van a aprender. Y la única consecuencia es que va a ser un profesional mediocre. Hay también creo que unas personas acá que tienen las mismas respuestas, entonces este es permitido. Este es permitido, que muchos no pusieron su nombre o su número de carnet, pero en el segundo no es permitido. Lo que va a pasar es que si no ponen el nombre se les baja o se les anula el examen. Se les baja puntos o se les anula el examen. Si hay duplicidad de respuestas, porque entiendo de que ahora con casos es mucho más complicado que tengan el mismo raciocinio y que tengan la misma conclusión, entonces si hay duplicidad se anula también el examen. Y entonces los únicos afectados en el curso van a ser ustedes, aunque ya la mayoría llegó a una zona mínima. Pero eso no quiere decir de que con la zona mínima ya ganaron el curso. Llegaron a su zona mínima y pues ustedes irán a retrasar si quieren. Cierro el paréntesis solo para una reflexión. A las personas que sacaron 30, felicitaciones, pero no se confíen. Tienen 30, excelente. Sigan estudiando para seguir siendo mejores. Ok, bueno, entonces entendimos esos puntos del mandato con cláusula especial y el mandato especial. No son lo mismo, por ende. Entonces, después, ¿qué nos dice el artículo 1694? Aquí hay una prohibición. Buenas noches, licenciado. Artículo 1694. No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos. Tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes sin autorización de los mandantes. En otras palabras, gracias Azucena, en otras palabras, si tenemos conflictos de intereses o tenemos relación en el acto, es prohibido, no es. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el archivo cómo hace para determinar? No, realmente no va a poder determinar si va a tener ese conflicto de intereses, pero para un futuro litigio donde se determine que tenía un interés, ese contrato va a ser nulo y va a haber una consecuencia jurídica definitivamente por autorizar un mandato que no le correspondía porque la misma ley es clara en cuanto a la prohibición, ¿verdad? Entonces, ese fue el 1694, 1695. Otra cuestión aquí que tenemos que resaltar en cuanto al mandato. ¿Alguien? ¿Alguien?
Lea, por favor. 1695. El marido no puede, sin el consentimiento expreso de la mujer, ni ésta sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resultan obligaciones para ambos. ¿Qué es lo que sucede acá? Pónganse el caso. Vuelvo a citar a mi esposa. Tenemos bienes, pero yo vengo y pues, le doy el mandato a mi hermano para que éste pueda administrar nuestro bien en comunidad, o sea, que tenemos en comunidad conyugal. ¿Podré hacerlo? No. Aquí establece de que para que se dé esto en la comparecencia también se tiene que hacer mención de que mi esposa está autorizando que yo pueda otorgar ese mandato. Porque como son bienes conyugales, o sea, hay una copropiedad, digámoslo así, de acuerdo a nuestro régimen que nos casamos, ustedes sabrán los regímenes matrimoniales, entonces aquí nos da esa prohibición, nos establece de que tiene que haber autorización. No quiere decir que no se pueda, pero tiene que haber una autorización previa para que se pueda autorizar. Ojo, estos artículos, ustedes tal vez no les están poniendo mucha atención, pero ya a la hora de un caso que puede venir en el examen, entonces ustedes tienen que entender, porque imagínense que ahí pongo nombres y que el marido va a disponer por medio de mandato, por medio de una cláusula especial, los bienes que están dentro del matrimonio. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué es lo que piensa? Una respuesta simple y ustedes dirán, ¿se puede, no se puede, etcétera? Y la respuesta para que nos quede claro cuál es. Otra vez, nadie. 5, 4, no se escucha. ¿Escuchan? Escúchale. Se entrecortan. Autorización para que pueda realizarse. ¿Perdón? ¿Qué tiene que haber autorización para que pueda realizarse? Tiene que existir autorización. Por favor, díganme si se está cortando el audio, si está dando problemas, porque yo no sé, no puedo controlarlo más. La aplicación me dice que tengo la velocidad bien y estabilidad, no hay pérdida de paquetes, pero no lo sé. Ustedes son los que están oyéndome. ¿Estamos bien? Sí se escucha, licenciado. Ok. Participen, por favor. No quieren que esta vena de acá se reviente. Vamos, por favor. 1696. ¿Qué dice el 1696? 1696. Por las personas jurídicas confieren poder a las personas individuales que los representan debiendo limitarse a los negocios que son o la sociedad. ¿Escuché yo o fueron todos? No se escuchó nada, Lick. Ok. Ok. Entonces, aquí, ¿me puede ayudar, Juan? Lick, fíjese que vengo conduciendo y no puedo Dele. No. Ahí está Te voy a hacer gracias. ahí está mi cámara Alguien, por encendida. favor. No. Ponga atención al camino. Gracias, quien sea. Gracias, Lick. Quien sea. Dele. ¿Qué quiere decir esto? Gracias, Fátima. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante simple. Cuando nos tratamos, y ayer justamente lo mencionó Mako, que cuando se trataba de sociedades o entidades jurídicas mercantiles, nos referimos a que se puede otorgar mandato, pero este mandato va a ser limitado única y exclusivamente a las actividades de la sociedad. No podemos ir más allá. Entonces, esto nos delimita en esta función. O sea, nos dice, bueno, sí se puede, y obviamente debe estar registrado. Si fuera una sociedad mercantil, debe estar registrado en el registro mercantil, pero que sea única y exclusivamente para eso. ¿Estamos?
Estos son artículos que yo sé de que no vamos a leer uno por uno, nos vamos a ir saltando, pero sí son importantes y por eso los estoy mencionando, ¿verdad? Después, nos vamos al 1697. Para que las personas jurídicas puedan ejercer el mandato, es necesario que las operaciones a que el poder, ahí hago una mención, poder y mandato será lo mismo. Busquen en San Google. ¿Poder y mandato es lo mismo? Sí. ¿Por qué? ¿O qué dice Google? Dice que no, licenciado, porque el poder es un acto jurídico unilateral, mientras que el contrato ya es bilateral. Sí, el poder es que, bueno, en la comparecencia del mandato puede existir una forma unilateral o bilateral. El modelo que les voy a mandar es bilateral. De hecho, comparecen dos personas como mandantes y una persona que va a ejecutar el mandato. El mandato y el poder realmente aquí no tiene una distinción como tal, pero hace, si se dan cuenta, de repente está hablando de mandato y de repente menciona el poder, pero realmente aquí sí nos vamos a aplicar a lo mismo, ¿verdad? A una misma circunstancia. Entonces, en este artículo 1697 dice, mandato, yo le tengo arriba, mandato no debe llevar duplicado. Pongan si quiere esa aclaración en el artículo 1697. Pongan, el mandato no debe llevar duplicado. Y ahora que alguien me haga el favor de leerlo para que entendamos pasito a pasito. Artículo 1697. Para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones a que el poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquellas, o que, de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos, estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. Esa aclaración que les acabo de decir no iba ahí. Bueno, es justamente, se está refiriendo al mismo giro ordinario de las personas jurídicas sociales o las personas jurídicas mercantiles, donde se refiere a estas cuestiones. Si ya se le declara o se autoriza un mandato para una persona en una forma unilateral, este lo tiene que aceptar para que este mandato pueda surtir efectos. Entonces, ahora, nos vamos al 1699. Ahora sí ya vamos a empezar a saltarnos un poquito. Que es, ahí sí ponen revocación o revocable para que tengan esa aclaración. ¿Alguien que me haga el favor? El mandato es esencialmente revocable, aun cuando se haya conferido con plazo o para asunto determinado, pero si hubiere sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Ok, listo. ¿Qué es revocable o revocado? ¿Qué significará en nuestro diccionario jurídico o para su entendimiento qué es algo revocable? Que se pueda dar marcha atrás. Que se puede anular, que se puede cancelar, se puede Perdón, María Fernanda, no lo oí. Que se pueda anular, como usted había dicho. Como que se pueda anular, que se pueda dar marcha atrás, como dice Melín, que se pueda cancelar, que se pueda quitar, que podría ser en un término un poco más no aplicado al derecho, podría que se pueda quitar, pero se pueda revocar, se pueda cancelar. Byron. Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser que se pueda iniciar de nuevo también? ¿Perdón? Que se pueda iniciar de nuevo. Que se pueda iniciar de nuevo. Sí, de hecho, cuando nosotros revocamos un mandato, ya por pura práctica, para nosotros para iniciar un nuevo mandato, lo que usualmente hacemos es revocar el mandato anterior con el mandante, que era el mandante comparece y revoca el mandato hacia el mandatario. Entonces, ahí estamos cancelando, anulando
dejando sin efectos ese mandato. Pero para que quede sin efectos, aquí establece una condición, ¿verdad? Donde nos establece de que tiene que ser notificado el apoderado o el mandante. ¿Sí? El mandatario, perdón. Ya me estoy haciendo bolas y a ustedes les voy a hacer más bolas. Artículo 1702, justamente lo que mencionó Byron, más o menos de que se pueda dar inicio nuevamente para aplicarlo a este caso concreto que dice el artículo 1702. Artículo 1702. El mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga. No autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas en el mandato, ni más amplias que las que le fueron conferidas. Gracias, gracias Andrea. Aquí es un tema bien importante, pongan atención. Se puede, imaginemos de que yo designo a Sonia para que realice determinadas gestiones dentro de mi negocio. Ok, pero en ese mandato que yo estoy confiriéndole a Sonia, le digo que puede sustituirse de persona o puede delegar, porque también se puede dar dentro de los mismos mandatos. Si está facultada ella para hacerlo, entonces puede sustituir, porque imaginemos que Sonia le sale un viaje a Japón y no puede, entonces menciona o nombra a Freddy y el mandato va a tener los mismos efectos, solamente que tiene que ser sobre el mismo mandato, o sea, no podemos atribuirle nuevas responsabilidades, tiene que ser las mismas responsabilidades que tenía Sonia. Entonces se puede sustituir y también se puede delegar. Eso ya lo verán en la práctica en un futuro, pero solo para que entendamos eso. Y cuando sustituimos también, si queremos nombrar un nuevo mandatario en lugar de Sonia, vengo yo como mandante y quiero sustituirlo, entonces tengo que revocar o ahí hay un artículo que da a entender de que se cancela el anterior, pero tenemos que ser claros y establecerlo en el mismo instrumento público, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la sustitución que se puede dar dentro del mismo mandato. Después, obligaciones del mandatario. Entonces, imagínense que yo les digo, llega Juan Pérez, Daddy Yankee López Gutiérrez, a preguntarle a usted, tocayo Josué Pérez, le pregunta y llega a su oficina y le pregunta que le mencione 2 obligaciones del mandatario. Entonces, primero, la primera pregunta es, ¿quién es el mandatario? Segundo, ¿cuáles son esas obligaciones? Entonces, usted contesta, Josué, y si no, contesta todo el mundo, ¿cuáles serían? Cinco, 4, 3, 2, 1, Josué. No, ¿alguien más? ¿Alguien más? 5, 4, 3, 2, 1, cierro la clase, punto visto y se acabó. ¿Cuáles serían esas obligaciones? ¿Quién es el mandante, el mandatario? ¿Y cuáles son esas obligaciones? Vean el artículo 1705 para adelante. ¿Qué dice? Vamos. Artículo 705. El mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar con diligencia el mandato y a responder los daños y perjuicios que dé, no ejecutarlo en ocasiones el mandante. Ajá, pero ¿cuáles serán esas obligaciones? Entonces, ¿y quién es el mandatario? Defíname quién es el mandatario. Vamos, señores. Licenciado, el mandatario es a la persona a la que se le faculta la realización de ciertos actos. Excelente, Marvin. Maco, por favor, remate esta pregunta. Está súper sencilla. Es la persona en quien se confiere o quien tiene la administración en base al documento. ¿Y cuáles serían parte de sus obligaciones? El mismo artículo 1705 más o menos lo dice, pero pues hay que desarrollarlo un poco más. ¿Cuál será la principal obligación? Yo creo que la principal es sujetarse a lo que el propio mandato dice.
en función de Y que actuar. establece las condiciones y actuar bajo las reglas de esas mismas acciones. Por eso usted decía de que el mandatario no puede sobrepasar las facultades que tiene. Licenciado, yo creo que la palabra que utiliza el mismo artículo, desempeñar, describe realmente la obligación principal, porque el desempeño tiene que darse en todo momento, desde el momento de la aceptación hasta el momento de la ejecución. Y entendemos que queda obligado por los resultados que tenga es el desempeño de su actuación. Así es. Yo les dije, yo soy un mandatario judicial. Por ende, yo soy mandatario judicial, tengo que comparecer a todas las cuestiones o litigios o cualquier situación relacionada a la citación que tengan mis mandantes. Entonces, ¿cuál será mi principal función? Desempeñar el trabajo por el cual estoy designado. O sea, me llega un citatorio a mis clientes y yo les digo, no pueda usted. Yo soy el mandatario. ¿Será correcto? No, no estoy desempeñando el ejercicio para el cual me fueron designados, pues para el cual me nombraron. Entonces, es entendible. De verdad, señores, a veces siento como que no quieren participar o no quieren avanzar en esta cuestión. Entonces, no sé, ¿qué quieren? ¿Que haga dibujitos o otra cosa? Yo estoy sabido de la capacidad, por lo menos los resultados reflejan su capacidad. Pero necesito de que estén al nivel, si no, vamos a estar hablando aquí por gusto. ¿Qué pasó, Maco? Disculpen, ¿me puede aclarar una duda? Generalmente, ¿por qué los mandatos de una persona jurídica sí se deben de registrar en el registro mercantil y el de una persona individual no? Si al final igual ambos están sujetos a la administración del negocio de la persona o las cosas que tienen relación a ese mismo negocio. Hablando de la empresa mercantil que tiene registrada. Bueno, es que lo que pasa que en el registro mercantil, cuando lo designa una persona jurídica como una entidad, una sociedad anónima, que digamos que es la sociedad tipo de hoy en día, esa sociedad, pues obviamente es una persona jurídica que se va a representar por medio de una persona individual. Por supuesto, cuando es una persona jurídica, no es una persona jurídica y se la designan a una persona individual y va a ser para asuntos comerciales, muchas veces tal vez la empresa no está inscrita o tal vez no va a tener una repercusión más que actuar como un gestor, pero ya con una documentación adecuada, y sí está registrado en el archivo de protocolos, por ende sí es válido, pero no va a necesitarlo. En cambio, cuando es la persona jurídica, definitivamente sí tenemos que registrarlo para que esa sociedad mercantil esté representada y esté inscrito un mandatario para atribuir responsabilidades o deducir responsabilidades. Entonces, por eso es que y entiendo el punto, debería ser para ambos. O sea, personas individuales y jurídicas toda vez tengan relación con el comercio, deberían de estar inscritos. Pero la ley, pues ahí en ese sentido, sí se queda corta y solo designa obligatoriamente a una persona jurídica. Y en el ejemplo que usted ponía del banco, ¿usted cree que en la jurídica sí obligan a que esté registrado? En el registro mercantil, en el archivo de protocolo, ¿sí? Sí, debería de ser así. Ok, gracias, nada más. Bueno, siguiendo con esas obligaciones, porque el mismo capítulo 2 dice obligaciones del mandatario, artículo 1706, que establece el 1706. El mandatario debe sujetarse a las instrucciones del mandante y no separarse ni excederse de las facultades y límites del mandato. Está obligado a dar cuenta de su administración, a informar de sus actos y a entregar los bienes del mandante que tenga en su poder en cualquier tiempo en que éste lo pida. Ok. Importante acá. Imagínense el caso donde viene Pili González, es la mandataria, ¿sí? Y Alexander Jiménez, por decir un nombre, es el mandante. Entonces Pili lleva en el ejercicio del mandato 2 años, por ende se entiende que esto fue aceptado.
Pero Alexander no está de acuerdo con la gestión que se está desarrollando. Siente que son ultra... No voy a mencionar eso. Siente que se excedió de las funciones. ¿Podrá Alexander pedirle a Pili un informe? ¿Y en cuánto tiempo creen, según lo que acabamos de leer? Si sí o si no. Sí puede y en el tiempo en que se lo pido. Si se lo pidió hoy, ¿tendrá Pili que hacerlo hoy exactamente? Sí, porque especifica que tiene que ser en cualquier tiempo que se lo pida. ¿Por qué? Entonces la obligación, una obligación que está inmersa dentro de la ley, es de que la persona mandataria debe de hacer informes de acuerdo a su gestión. Por supuesto, es obligatorio. Si a uno le están pagando para que realice determinada gestión, uno tiene que ir mes con mes haciendo informes de lo que está haciendo. Y ya si fuera a un plazo de 6 meses, en esos 6 meses de realizar el informe de lo que está ejecutando. Entonces, aquí es importante y vuelve a resaltar esa obligación principal del mandante, a acoplarse, a pegarse a todo lo relacionado o lo solicitado por el mandante. ¿Sí? Juan Francisco. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Qué sucedería si antes de que esa persona rinda el informe y la persona o se extralimita o se limita de las instrucciones del mandato? ¿Cuáles son las consecuencias en este caso? Juicio sumario de rendición de cuentas. Es un juicio de conocimiento en el cual busca justamente eso, ¿verdad? Dar a conocer cuando alguien tiene una administración o ejerce un mandato, pues también está sujeto a rendir cuentas. ¿Y qué es lo que sucedería? Pues primero se tendría que revocar y después iniciar ese proceso para que deducir responsabilidades. Ahí pueden haber responsabilidades civiles, por supuesto, administrativas y en todo caso también pueden ser penales. Ok, gracias, Lick. Con mucho gusto. Ahora vámonos a el artículo 1708. Artículo 1708. Aceptado el mandato, no puede el apoderado renunciarlo sin justa causa, cuando hubiere negocios pendientes de cuya interrupción puede resultar perjuicios al mandante, y si lo renuncia deberá continuar la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le reemplace. Aquí entra un principio que ustedes lo van a ver en lo mercantil. Cuando nosotros cambiamos un administrador único o un representante o un presidente del consejo de administración, por ejemplo, nosotros lo queremos reemplazar, pero si no se reemplaza o se vence el plazo, este seguirá en su cargo hasta que se designe a una nueva persona. Aquí se aplica básicamente lo mismo. Si esta persona, imaginemos otra vez a Pili, perdón Pili, si está aquí y ya sabe de que estamos hablando de usted, designamos a Pili para hacerlo, pero Pili dice, no quiero, yo quiero renunciar. ¿Será porque va a renunciar porque un día amaneció y vio el día gris? ¿Podrá hacerlo? Definitivamente la ley nos establece que no, tiene que haber una justa causa. Y aún así, si hay una justa causa, también hay que entender que esa renuncia se podrá hacer efectiva hasta que termine de realizar sus gestiones. Imagínense que está contando 5 y son 100 5 y lleva 20, entonces hasta que termine de contarlos, entonces se va a hacer efectiva esa renuncia. Solo se me pasó en el artículo 1707, solo resalten, el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviera facultado. O sea, ahí lo vuelvo a mencionar. Si está facultado para crearse una sustitución, puede hacerlo. Si no está contenido que puede él sustituirse, no se puede. Es para que amarren con la renuncia y con la sustitución. Si está facultado o el mandato dice que puede sustituirse, excelente. Y para la renuncia tiene que haber una justa causa y tiene que terminar esa gestión. ¿Por qué?
también puede renunciar y decirles, mira, yo tengo una enfermedad donde me va a impedir desempeñarme porque me tengo que trasladar todo el tiempo a Zacapa y yo tengo hemorroides y no puedo manejar y no me vas a mandar en avión, por ejemplo. ¿Es algo lógico y es justo o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, aunque se rían que tenga hemorroides, pero imagínense, eso lo va a imposibilitar a viajar por lo menos 3 horas a Zacapa toda la semana. Entonces, definitivamente con esa enfermedad dicen, no, yo no puedo ejercer este mandato porque me está impidiendo por una enfermedad. Aquí está el certificado médico, entonces busquemos revocar el mandato. ¿Ok? Pues, ¿entendimos ese punto? Sí. ¿Sí? Ariel. Sí, Lick. Dígame, Ariel. Solo subió la mano por No, bien. También se podría revocar, por ejemplo, si tengo algún pariente que ya está en la etapa terminal de alguna enfermedad. Y usted está bajo el cuidado, por supuesto. Ah, bueno, también se puede por tercero. Tiene que comprobarse el vínculo, ¿verdad? Imagínense, no tanto el consanguíneo, sino de que esta persona depende de usted. Entonces, mira, mi mamá está en una etapa de una enfermedad en fase terminal, yo soy el encargado y designado de cuidarla, no puedo ejercer 2 cuestiones porque definitivamente esto me está absorbiendo, entonces ahí se entiende. O sea, son cosas donde sí se pueden documentar, sí se pueden explicar, y pues definitivamente se tendría que revocar, ¿verdad? El artículo 1709, gracias Ariel por participar, el artículo 1709 nos habla un poco relacionado a esto. ¿Qué dice el artículo 1709? Cuando el mandatario queda inhabilitado o le sobrevienen causas de incompatibilidad y el mandante no ha designado sustituto, podrá el juez nombrarlo bajo su responsabilidad para mientras aquel lo hace, pero solamente para continuar los asuntos pendientes de carácter urgente. Ok. Volvemos al mismo caso. Ya Pili no puede hacerlo por X o Y razón y sí está fundamentado. Entonces, ¿qué hace? Se queda el mandato en el aire y bueno, ahí que nos ayude Dios porque ya no podemos hacer nada, o ahí la ley nos establece una posible solución. Muy difícil, sinceramente, muy difícil. Pero pensemos de que si es un mandato que se otorgó en el extranjero y que la persona no puede trasladarse, si estamos, imaginemos que estamos en, no sé, en Hong Kong, y para otorgar un nuevo mandato va a estar bastante difícil, entonces tenemos esta alternativa. Pero, les digo, ¿por qué es difícil? Porque conociendo la realidad guatemalteca, cómo se encuentran nuestros juzgados, solicitar un procedimiento de esto, creo que es más fácil mandar a un notario guatemalteco a Hong Kong para que autorice ese mandato y se lo traiga de regreso. A veces así pasa. Por eso ven a muchos notarios que terminan viajando por emergencias porque simplemente les es imposible a las otras personas venir acá. Entonces, si se puede, y eso es parte de la ley del organismo judicial, establece cómo se debe regir ese tipo de cosas. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, entonces, para resumir este apartado del capítulo 2, ¿cuál es la principal función del mandatario? Excelente. Ahora, obligaciones del mandante. Ya vimos, pues, tiene que ser bilateral esta cuestión, ¿verdad? Uno designa y el otro cumple. Pero entonces el mandante, ¿cuáles serán sus obligaciones? ¿Cuáles se les ocurren sin ver los artículos? Quizás especificar qué es lo que quiere que realice el mandatario. Ser claro en la designación de las funciones, sí. ¿Cuál otra? Debe cumplir con todas las del mandatario. Ajá, ahí lo dijo a medias, Darling. Yo el 1712, pero más o menos. Por supuesto. El Si mi mandatario- mandatario... Ajá, perdón, Juan Francisco. El mandante debe cumplir con todo lo que está estipulado dentro del mandato y también tiene la prohibición de no excederse en los alcances que tiene que tener el mandatario. Uh-huh.
Por ende, para simplificarlo, pagarle justamente, pero simplificando las cuestiones, aparte de pagar los honorarios para que desarrollen ese ejercicio, porque imagínense, si es un abogado, no va a hacerlo de gratis o por amor, vamos. Aparte de eso, si yo designo para que se suscriban contratos, por ejemplo, yo designo a don Alex para que él compre a nombre mío una propiedad, no puedo decir después, no, es que Alex compró una propiedad, pero yo no la autoricé. Definitivamente tengo que cumplir porque Alex es como que fuera yo. O sea, él está actuando en mi representación. Por ende, yo me obligo a todo lo que está estipulado ahí. ¿Y dónde lo dice en el artículo 1712? Darling, si me hace el favor, ¿lo puede leer? Si puede, si no va manejando, etc. Sí, licenciado. Artículo 1712. El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado al mandante, sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente. Ok, listo. Imaginemos que yo designo de realizar determinada cuestión, pero viene Alex y hace otras cuestiones que no estaban estipuladas. A eso sí puedo decir, no señor, yo eso no lo estipulé, aquí está mi mandato, ahí dice lo que tiene que hacer, y él está haciendo otras cuestiones. Por ende, el principal obligado, ¿quién será? En ambos casos, el que se haya excedido, Lic. En ambos casos, justamente. Y aquí, como estamos hablando de obligaciones del mandante, yo no designé que hiciera eso y Alex aún así lo hizo, entonces el que va a responder civil, penal, administrativamente, municipal o lo que sea, porque municipal y administrativo es lo mismo, pero es una rama, va a ser Alex. ¿Por qué? Porque él se excedió de las funciones. Entonces, solo para que tengamos claro. Muchas gracias, Darling, por leer el artículo. Entonces, sí, Wilson. A mí me queda un poco de duda con, o sea, tal vez el primer párrafo de este artículo, si me lo pudiera explicar de otra forma, porque, digamos, el mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído. En esa parte me confundo un poco. ¿Quién es el mandante? Le vuelvo a preguntar. ¿Quién está otorgando? Exactamente. Si yo otorgo el mandato y me obligo y le digo a Alex que vaya a comprar acciones de una sociedad, por decir un ejemplo, entonces Alex está actuando a través mío, o sea, porque yo le designé esa función. Cuando él compra las acciones, ¿quién las debe pagar? ¿Alex o yo? Usted. Totalmente. Entonces, ese por lo menos, Alex puede venir y usar su dinero, pero yo tengo la obligación de pagarle a Alex porque yo lo estoy destinando para eso. A eso se refiere el primer párrafo. Ya. Yo tengo que cumplir a las obligaciones que este suscriba por mis designios, pues por lo que yo le dije. ¿Ya? Después no me puedo hacer para atrás. Ajá. Digamos que lo que da a entender que usted tiene que como que ser el respaldo, o sea, hacerse cargo de lo que él Claro. Él está ejecutando la orden 66. Solo unos cuantos sabrán a qué me estoy hablando. Pero él está ejecutando determinados actos. Por supuesto que esos actos fueron designados por mí, Lord Sidious. ¿Ya? Yo lo ordené a que lo hiciera. Entonces yo tengo que responder por todo lo que él haga, si yo se lo estoy ordenando. Si Alex hace algo que no estaba dentro del mandato, entonces ahí sí Alex va a responder porque eso no le ordené que hiciera. ¿Estamos? Ya. Así de simple. Gracias, Nick. Con mucho gusto. A ver, Francisco. Licenciado, y por ejemplo, si llegase a fallecer el mandante antes de que sea realizada la acción que le confirió en el mandato, ¿qué pasaría? Pues ahí simplemente tendríamos que cancelarlo, pero ahí vamos a llegar a ese punto. Buena pregunta.
porque obviamente la muerte está sujeta a cualquier persona, por muy sano que esté. Entonces, y nos dimos cuenta con la pandemia del COVID. Se nos fue gente que nunca creímos que se fuera a ir porque pues no pasa. Entonces, justamente hay una condición establecida en la misma ley y vamos llegando a eso. Pero buena pregunta. Ahí la vamos a ver más adelante. Y usted va a decir, a esto se refiere. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Bueno. 1714, hablando de estas cuestiones, de estas obligaciones que establece. 1714. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni dolo del mismo mandatario. Obligaciones que debo de recibir, o sea, de pagar. Entonces, aquí nos está diciendo eso. Terminación del mandato. Entonces, ya vimos cómo se crea, porque tenemos la necesidad de que alguien designe, pero ¿cómo termina? El 1717 establece, el mandato termina, 1, por vencimiento del término que está, el término para el que fue otorgado. Ojo, ustedes podrán ver en la ley que, pues, en los mandatos reales, donde pueden poner el plazo es de 3 años, o sea, un plazo ya consignado o determinado, que va a ser específico, pero también pueden poner un plazo indeterminado. Aún así, quiero que aquí se tomen un tiempo, está bastante fácil, pero se tomen el tiempo, vean su código y que me digan si existe o no existe el plazo indeterminado, o cómo nosotros como juristas entendemos el plazo indeterminado, o sea, hasta cuándo puede llegar. Tómense ese tiempo, son las 18 y voy a regalar 2 puntos al que me diga eso. Ya ahorita se dieron cuenta que las personas que me dieron, 2 personas me pueden decir y háganlo ya. ¿Cuál es el plazo? Si hay plazo indeterminado o cómo lo tenemos que interpretar. Vamos. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Azucena? Podría ser el Catherine. 1726. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento. Listo, Azucena. ¿Qué piensa Catherine? ¿Lo mismo o no? Era lo mismo, licenciado, el artículo 1726, que Pero para que se gane esos 2 puntos, ¿cómo lo interpretamos entonces? Porque el inciso 1 dice por vencimiento. Pero entonces, si decimos indeterminado en el instrumento, ¿qué significa? Los 10 años, licenciado, porque... A usted, Juan Francisco, ya no entra, ya perdió. Ahí es Catherine. Que dura exactamente 10 años. Azucena y Catherine ahí me escriben y con mucho gusto les sumamos eso. ¿Ya ven? Así hacemos por lo menos un poco más dinámica para tal vez les gusta participar. Tal vez. Pero bueno. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Pues sí, podemos establecer en el mandato por cuestiones de forma que va a ser indeterminado, pero realmente nosotros como juristas vamos a saber de que no puede ser. 1726, hágame el favor, Catherine, de leer para que valga la pena. Artículo 1726. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha de otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Ahí ya, las prórrogas son otros 10 pesos. Prórroga, renovarlo, y eso ya sabemos de que eso va a cambiar, pero genuinamente o inicialmente pongo establecido por indefinido, entonces 10 años nos vamos a sujetar. Por ende, para ya toda la gente en el 1717, inciso 1, pongan el artículo 1726 a la par, o si quieren pongan 10 años si no se establece, para que sepamos que puede ser determinado o indeterminado, y indeterminado vamos a entender que dura hasta 10 años, hasta ahí. Si se prorroga, eso ya es un nuevo mandato, digámoslo así, porque ya hay una prórroga. ¿Entendimos eso?
Sí. Listo. Bueno, entonces tenemos eso. Inciso 2. Por concluirse el asunto, que se no. Yo designo a Darling para que vaya a recoger los limones de cosecha del año 2023. Termina el año 2023 y termina mi cosecha, entonces ese mandato, ¿qué sucede? Se concluyó el asunto porque dice 2023, no dice todas las cosechas, dice 2023 específicamente, entonces, ahí termina. Tercero, por revocación. Ya entendimos que revocar es dejar sin efecto ese mandato. Entonces, ahí yo comparezco para revocar el mandato que está vigente a favor de Pili, por ejemplo. Ahí está. Cuarto, por renuncia. Obviamente, si hay una justa causa y ya entendimos cómo opera la renuncia en el mandato, entonces también se va a quedar sin efecto. Y ahora yo creo que fue Ariel, no sé si fue usted, perdón si lo confundo, o Francisco, creo que fue, no, Francisco. El quinto, ¿qué dice el quinto, Francisco, si me puede ayudar? Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. Ahí entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿Ya se contesta su pregunta, Francisco, o no? Sí, Lick, gracias. Dios, pues yo le dije, más adelante lo vamos a ver, unos articulitos, pero ahí estamos. Entonces, por muerte, pues obviamente la muerte pues ya no se puede ejercer, no va a venir el fantasma a hacerlo, ¿verdad? Pero la interdicción es algo que también entendemos, sí, hay una excepción, tranquilo, pero en interdicción, entendemos que es la declaración judicial, entonces tampoco eso lo imposibilita porque ya no puedo ejercer yo mis funciones si las voy a realizar a través de otra persona porque fui declarado interdicto. ¿Cuál es esa excepción, Juan Francisco? Ya que a usted le gusta ser el hijo de adelantado. La excepción de lo que está estipulado en el artículo 1722, que establece que el mandatario deberá concluir todas las acciones que estaban pendientes de conclusión al fallecer el mandante. Ahí sí, pero con excepción de una de las partes. Ojo, porque ¿cómo va a venir? O sea, es lógico, yo entiendo, pues, pero imaginemos que el mandatario es a realizarlo, ahí ya no tendría mucho efecto. Pero si el mandante fallece, pues yo como mandatario las cuestiones para que me designar. Maco. Imaginémonos que en base a lo que haría cuando el negocio se termine, pero de alguna manera obtención de obligación ejerciéndolo, sino que sería ya el proceso sucesorio en función de los derechos que pudieran ser. Dice que negocio como cuestiones vamos a sujetar a sus 10 años porque nos vamos a meter a esas responsabilidades y no va a haber nadie por quien responda, y ese es el punto principal o medular de este asunto. Entonces, aquí sí tendríamos que tratar de dejarlo sin efecto y que los herederos o los junta de herederos o los llamados a suceder sean los que se encarguen para designar ya posteriormente otro mandato. Pero sí, es totalmente de acuerdo, Marco. Y usted se echa uno de sus casos que Dios mío, lo vamos a utilizar después de auxiliar cuando ya no sea usted alumno para que se me ayude a crear esos casos complicadísimos para la gente. Esos casos fumados.
Esos casos fumados, como le dicen, así es. Bueno, entonces tenemos estas cuestiones donde hablamos, bueno, ya espero que hayan escuchado a Juan Francisco, pero vayan, ahí está el artículo 1721, fue el que me dijo, ¿verdad? No, perdón. 22 Lick y el 23. 22 y 23, ahí estamos. Entonces, apúntenlos de todos modos para que entendamos esta cuestión, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos la terminación de lo mismo. Ahí ya tenemos después el 1721, ya tenemos la revocación o sustitución. El artículo 1721, póngale revocación de sustitución, perdón. Estoy haciendo mal. Revocación de sustitución. Y que alguien me haga el favor de leerlo. Y así terminamos casi. Artículo 1721. Por la revocación que el mandante haga del mandato, quedan revocados los poderes y las sustituciones que el apoderado haya otorgado, salvo que el poderdante expresamente los confirme. Esta revocación debe notificarse a los sustitutos para que surtan sus efectos. Gracias, Olga. Aquí, ¿qué nos dice? Que debemos de consignarlo, obviamente, si nosotros establecemos, imaginemos de que yo autoricé 2 mandatos. Bueno, pero ahora Juan Francisco llenó mis expectativas y él va a ejercer esa función de esos 2 mandatos. Entonces, en el nuevo mandato donde yo designo a Juan Francisco, le establezco, y los 2 mandatos anteriores identificados con el número de poder tal y el número de poder tal, quedan revocados desde el momento de que Juan Francisco acepte esto y sean notificadas los mandatarios. Ahí estoy revocándolo en el mismo instrumento, estoy dejando sin efecto los otros 2 mandatos, toda vez se notifique y Juan Francisco acepte. Ya ahí estamos estableciendo eso, y sí es legalmente, porque la misma ley nos está estableciendo. Para sustituirlo, puedo hacerlo por medio del mismo instrumento, siempre y cuando se llenen esas condiciones. La aceptación y que se notifique a las otras partes. ¿Estamos? En 1726, pongan plazo, por favor. Arriba ya vimos el plazo, que ya lo mencionamos. Y el 1727, para terminar, ¿qué es lo que dice? Las acciones derivadas del mandato que no tengan término especial de prescripción duran 1 año contado de la fecha en que terminó el mandato. Listo. Muchísimas gracias. Entonces es parte de un plazo. Y entonces, señores, el mandato se dieron cuenta que es bastante sencillo, bastante simple. Hay que tener esos elementos, hay que tener en cuenta que, pues, bendición que van a tener para un examen, van a tener su código y ya lo tienen marcado, espero, ya viendo cada uno de estos puntos. Entonces, fácil, vamos a aplicar esto en un caso concreto que va a ser un caso de un mandato, un caso de la promesa, o va a ser mixteado, y después entramos con lo que es la sociedad. En 1728, solo quiero que alguien que ya sé que aquí hay repilas, de 1728 al 1789, si no estoy mal, es la sociedad. ¿Será esta sociedad lo mismo que una sociedad mercantil? ¿Son lo mismo o no? ¿Qué piensan? Yo considero que no, Lick. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que, digamos, la sociedad civil puede ser de cualquier tipo, incluso podría ser hasta una sociedad que sea no lucrativa. Y la sociedad mercantil generalmente sí busca la especulación o la ganancia. Siempre. Y el principio de especialidad, más sencillo. Aquí se regula la sociedad civil, y en el Código de Comercio se regulan las sociedades mercantiles. Principio de especialidad, hay una ley especial que regula esto. Por supuesto, el derecho mercantil surgió del derecho civil, en su origen están juntos, pero obviamente cada cosa jala para un lado, y principalmente el elemento con el cual lo mercantil jala de un lado es el ánimo de lucro. Marco. ¿Y dónde quedan las últimas palabras del 1728? Dice, para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Automáticamente me está hablando de un término lucrativo.
Sí, pero no. Ya veremos que se da cuenta que esta sociedad puede tener fines lucrativos, pero no a los niveles de una sociedad mercantil. Nunca. No puede haber una comparación. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que sí, pero recordemos, el Código Civil, pues, ahí desprendemos, antes lo mercantil estaba dentro de lo mismo, entonces quedaron vestigios, pero ya el principio de especialidad nos aclara esta cuestión. Ya las sociedades mercantiles están en el Código de Comercio y en leyes especiales, y la sociedad civil, pues sí puede percibir, pero no en el fin ultra de una mercantil. Maida tiene la mano levantada, si no estoy mal. ¿No? Sí. Perdón, licenciado, se levantó solo. Ah, bueno. Entonces bailen la Macarena. Bueno, señores, pasen feliz noche. Terminamos aquí, no los quiero aturdir. Ya espero que hayan entendido el mandato. Si tienen dudas realmente, siempre háganmela saber, de verdad, no hay problema, pero con mucho gusto yo les contesto. Y voy a subir ahorita en Classroom justamente el modelo, solo para que se guíen y verifiquen cómo es la cuestión. No es para que se la aprendan, no va a venir nada de redacción, porque este no es derecho notarial, sino para que vean cómo es un mandato. ¿Sí? Pasen feliz noche y nos miramos el martes. Gracias, licenciado.